mayo de 1982. La escarcha se pega a los huesos en la base aérea militar, BAM, San Julián, en la provincia de Santa Cruz. El viento patagónico aúlla entre los hangares de chapa, trayendo un frío que parece venir directamente de las islas, de ese Atlántico Sur que se está tragando a lo mejor de nuestra juventud. El suboficial principal Ricardo, el gallego, Martínez, un cordobés de pura cepa con las manos curtidas por el aceite de motor y el aserrín, camina por la pista con el cuello del tabardo levantado. Martínez no es ingeniero, ni falta que le hace. Antes de entrar a la Fuerza Aérea, en su Córdoba natal, era carpintero de obra, de esos que te levantan un techo de madera que no te lo voltea ni un tornado. Frente a él, enorme y herida, descansa la chancha. Así le decimos nosotros al C-130 Hércules, el caballo de batalla que mantiene vivo el puente aéreo con Puerto Argentino. Pero este ejemplar del Grupo 1 de transporte aéreo no viene de un vuelo de rutina. Acaba de aterrizar de milagro tras una misión de reabastecimiento en vuelo y exploración cercana a la zona de exclusión, donde los piratas tienen sus fragatas patrullando. Martínez se acerca al fuselaje. Empieza a contar. 1, 2, 10, 50. 127 agujeros. El fuselaje de aluminio está perforado como si fuera un colador de fideos. Son los rastros de la metralla de un misil Sea Dart de la Royal Navy que detonó a unos 40 metros de la cola del avión. Milagrosamente, el gigante no se cayó, pero adentro el panorama es desgarrador. 3 tripulantes, 3 pibes que no llegan a los 25 años, están ahora en el hospital de campaña con pedazos de acero inglés metidos en la carne y los huesos. La metralla atravesó la delgada piel de aluminio de la chancha, como si fuera papel de calcar y conservó energía suficiente para destrozar lo que encontrara a su paso. El gallego Martínez tiene 42 años y una calma que asusta. Mira los daños no con los ojos de un mecánico aeronáutico, sino con la sabiduría del que conoce la beta de la madera y la resistencia de los materiales. Él sabe que el problema no es que el misil te pegue de lleno, si eso pasa, no queda ni el recuerdo, el problema es la metralla secundaria. Esos pedazos de acero irregular que rebotan adentro del avión y convierten la cabina en una licuadora de muerte. En ese momento, el bloqueo de los gringos y la falta de repuestos nos tienen atados de pies y manos. No hay placas de blindaje, no hay acero balístico, y aunque lo hubiera, la chancha no podría levantarlo. El acero pesa 1 tonelada, y cada kilo de peso extra es 1 litro de combustible menos para llegar a las Malvinas. Che, gallego, ¿qué miras tanto? Le grita un cabo, tiritando de frío. Miro que estos piratas nos están matando con astillas de hierro, pibe, responde Martínez sin quitar la vista de un agujero de salida. Y nosotros los estamos dejando entrar como si esta fuera la casa de ellos. Martínez se mete dentro de la bodega de carga. El olor a fluido hidráulico y a sangre seca es penetrante. Se queda ahí, en silencio, analizando la física del impacto. Él entiende algo que los manuales de la Fuerza Aérea no explican. El Sea Dart es un arma letal, un proyectil con una espoleta de proximidad que explota a altitudes preestablecidas. Cada misil lleva una carga explosiva rodeada de una camisa de acero que, al detonar, se fragmenta en miles de pedazos. Esos fragmentos viajan a una velocidad de entre 1200 y 1800 metros por segundo en el instante de la explosión. A 40 metros de distancia, que es donde explotó la velocidad baja a unos 400 metros por segundo. Parece poco, pero es una barbaridad. Es suficiente para perforar el aluminio 2024 T3 de 1,6 milímetros que forma la piel de nuestros Hércules. Una vez adentro, el fragmento no se detiene, choca contra las costillas de la estructura, se rompe en pedazos más chicos y vuela de forma impredecible. Los muchachos no mueren por el misil, mueren por los pedazos de su propio avión y del misil que los acribillan por dentro. El alto mando ya había intentado poner placas de acero, pero los números no daban. Una placa de solo 6 milímetros, capaz de frenar esa metralla, pesa casi 50 kilos por metro cuadrado. Blindar las zonas críticas de la chancha significaría meterle 1200 kilos de lastre.
Eso reduciría la carga de suministros para los soldados en las islas en un 40% y el alcance del avión en un 30%. Inaceptable. No podemos dejar a los pibes en las trincheras sin comida ni munición. Martínez mete un dedo en una de las perforaciones. Nota que los fragmentos tienen unos 2,8 centímetros de largo y apenas medio centímetro de espesor. No son balas aerodinámicas, son pedazos de acero deformes, irregulares. Y ahí es donde su cabeza de carpintero cordobés hace clic. ¿Y si no intentamos pararlos en seco? Le dice esa misma tarde al mayor técnico Juan Carlos Patterson, el jefe de mantenimiento de la base, mientras comparten un mate amargo para engañar al frío. Patterson, un tipo curtido que no está para bromas, lo mira de reojo. ¿De qué hablas, Martínez? El blindaje tiene que parar el proyectil, no invitarlo a pasar con cortesía antes de que le vuele la cabeza a alguien. No, señor, escúcheme, insiste el gallego, con esa criollada que nos caracteriza, esa chispa de inventiva ante la escasez. Los fragmentos de los ingleses no son balas de fusil. Son pedazos de hierro sin forma. Si logramos sacarles la energía, si los cansamos antes de que lleguen a los muchachos, se vuelven inofensivos. Como un pelotazo que viene fuerte pero pega en una lona colgando, pierde la fuerza y cae al piso. Patterson deja el mate a un lado y cruza los brazos, interesado a pesar de su escepticismo. Seguí, gallego. Te escucho. En Córdoba, cuando armamos estructuras, usamos madera laminada, compensada, para absorber impactos. El terciado, el fenólico. Eso funciona distribuyendo la energía a través de capas. La fibra de la madera no es como el metal. El metal es rígido, se quiebra o se perfora. La madera tiene fibras que se deforman, se estiran, se rompen una por una y disipan la energía cinética en forma de calor y deformación estructural. Patterson lo mira como si Martínez se hubiera vuelto loco por el frío de Santa Cruz. ¿Me estás proponiendo que blindemos un avión de 4 motores con madera, Martínez? ¿Querés que volvamos a la época de los hermanos Wright o de las carabelas de Colón? No es madera así nomás, señor. Es un sistema de absorción de energía secundario. Paneles de madera de alta densidad, de las nuestras, tipo quebracho o un buen compensado industrial que podemos sacar de los contenedores del puerto. Los ponemos contra las paredes internas del fuselaje. No van a evitar que el fragmento entre al avión, pero cuando el pedazo de acero pase el aluminio y pegue en la madera, va a tener que romper 1000 capas de fibras antes de salir del otro lado. Para cuando llegue el tripulante, el pedazo de acero va a tener la fuerza de una piedra tirada con la mano. El mayor se queda callado un largo rato. Afuera, el ruido de un miraje que despega hacia el este sacude las chapas del taller. La situación es desesperada. No hay tiempo para mandar pedidos a Buenos Aires, y mucho menos para esperar que alguien en la oficina técnica de la Fuerza Aérea apruebe un diseño de blindaje moderno bajo el embargo de armas que nos puso medio mundo. Gallego, lo que decís suena a locura total, dice finalmente Patterson. Pero es una locura barata. No perdemos nada más que un par de horas de laburo y un poco de madera que hay acumulada en los depósitos del puerto de San Julián. Tenés 48 horas. Ármame un prototipo de esa armadura de carpintero tuya. Si funciona, vemos. Si no, volvés a arreglar motores y no me mencionás más este asunto, estamos. Martínez no pierde un segundo. Esa misma tarde se va hasta el sector de suministros y empieza a hurgar entre los materiales descartados. No busca cualquier tabla. Él sabe que para frenar el acero inglés necesita una combinación de dureza y flexibilidad. Empieza a seleccionar planchas de compensado industrial de 6 milímetros, de esas que se usan para los pisos de los camiones pesados. Pero su diseño es mucho más complejo de lo que Patterson imagina. No va a clavar tablas así nomás. Va a crear un sándwich de materiales, un compuesto criollo diseñado para devorar la energía de la metralla. En su mesa de trabajo, bajo una luz mortecina, el gallego empieza a diseñar el panel. El tipo tiene una intuición física que ya quisieran los ingenieros de la Lockheed. Su panel va a tener 5 capas.
La primera capa es de compensado de madera dura de 6 milímetros, con las fibras orientadas verticalmente. La segunda capa es algo que encontró en los talleres de lona de la base, tela de carpa reforzada, impregnada con una resina fenólica que usa para pegar los bordes de los tanques de combustible. La tercera capa es otra vez madera de 6 milímetros, pero esta vez con las fibras horizontales, a 90 grados de la primera. Martínez sabe que esto obliga al fragmento a cortar fibras en todas las direcciones posibles, maximizando la fricción. La cuarta capa es una plancha de corcho comprimido de 3 milímetros, que recuperó de unos aislantes térmicos viejos. El corcho es elástico, absorbe la vibración y la energía residual que las capas duras no pudieron frenar. Y finalmente, una quinta capa de madera más delgada, de 4 milímetros, para cerrar el conjunto. El grosor total es de unos 25 milímetros. Un poco más de 1 pulgada de espesor. El peso es la clave, apenas 8,2 kilos por metro cuadrado. Es una fracción de lo que pesaría el acero. Durante toda la noche, el gallego trabaja sin parar. El frío le entumece los dedos, pero él sigue lijando, pegando y prensando. Usa una prensa hidráulica vieja para que la resina penetre bien en las fibras de la madera y la tela. Sabe que cada capa cumple una función. La madera dura rompe la punta del fragmento, la resina y la tela lo frenan como si fuera una red, y el corcho disipa lo que queda. Es ingeniería intuitiva, nacida de años de fabricar muebles que tenían que durar 100 años y casas que tenían que aguantar el clima de las sierras. Para las 5 horas del 25 de mayo, mientras en el resto del país celebran la fecha patria, Martínez termina sus 6 paneles prototipo. Cada uno mide exactamente 1 metro cuadrado. Está agotado, tiene los ojos rojos por el cansancio y el olor a resina, pero tiene una chispa de triunfo en la mirada. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, el mayor Patterson organiza una prueba balística improvisada detrás de uno de los montículos de tierra que protegen a los aviones de los ataques aéreos. El ambiente es de tensión contenida. Hay varios mecánicos y un par de pilotos que se acercaron a ver la locura del gallego. Han colocado uno de los paneles de madera a unos 15 metros de una carga explosiva controlada. No tienen un misil Sea-Dart para probar, pero Patterson ha preparado una carga de 200 gramos de TNT rodeada de piezas de acero para simular la fragmentación de una ojiva real. Y lo más importante, detrás del panel de madera, Martínez ha colocado un bloque de gelatina balística que él mismo preparó, siguiendo las instrucciones de un viejo manual médico, para simular la densidad del tejido humano. ¿Estás seguro de esto, gallego? Pregunta Patterson con la mano en el detonador. Metale nomás, mayor. Si la madera aguanta el hacha en el monte, tiene que aguantar el hierro de estos piratas, responde Martínez, aunque por dentro reza un poco. Patterson grita, ¡fuego! Una explosión seca sacude el aire helado de San Julián. Una nube de tierra y humo envuelve el área de pruebas. Cientos de fragmentos de acero salen disparados en un patrón cónico hacia el panel. Cuando el humo se disipa, Martínez es el primero en correr. Se arrodilla frente al panel. El impacto ha sido brutal. Hay 23 agujeros de entrada en la madera. El panel parece haber sido atacado por una jauría de lobos de metal. Patterson llega a su lado, con el corazón latiéndole fuerte. Mirá, mayor. Fíjate acá, dice Martínez con voz entrecortada por la emoción. Inspeccionan el panel. Los 23 fragmentos penetraron las primeras 3 capas. Se ve como las fibras de madera se astillaron y se retorcieron, absorbiendo el golpe. Pero lo increíble ocurre en el interior. 18 de esos fragmentos están atrapados ahí mismo, incrustados en la capa de corcho o detenidos justo antes de salir por la última capa de madera. Solo 5 fragmentos lograron atravesar el panel completo. Pero la verdadera prueba es la gelatina. Martínez retira el panel y examina el bloque que simula el cuerpo de un tripulante. Los 5 fragmentos que pasaron solo penetraron entre 2 y 4 centímetros en la gelatina. En un ser humano, eso sería una herida fea, dolorosa, un tajo que requeriría puntos, pero nada que te mate. Nada que llegue a una arteria o a un órgano vital. Patterson se queda mudo.
Compara eso con las pruebas que hicieron días atrás con solo la chapa de aluminio, donde fragmentos similares atravesaron 20 centímetros de gelatina, lo que en el campo de batalla significa una muerte segura e instantánea. Hijo de mil. Funciona, susurra Patterson, y por primera vez en semanas, una sonrisa se dibuja en su cara curtida. Gallego, sos un genio o tenés una suerte que no te cabe en el cuerpo. Necesito que me digas ya mismo cuántos de estos paneles necesitamos para blindar todas las chanchas del grupo 1. Martínez ya tiene los números en la cabeza. Él sabe que un C-130 Hércules tiene áreas críticas que rodean a los pibes, el compartimento del navegador, el del radiooperador, las posiciones de los mecánicos de carga y, por supuesto, la cabina de los pilotos. Calculo que con 52 paneles de estos cubrimos lo más importante, mayor. El peso total sería de unos 426 kilos. Es un chiste comparado con el acero. Es un 65% más liviano que cualquier solución de metal. La chancha ni se va a enterar de que los lleva puestos, y la carga de suministro solo bajaría un 1% o 2%, no el 40% de antes. Es viable, señor. Es muy viable. Patterson asiente con determinación. Voy a hablar con el Comodoro ahora mismo. Esto no puede esperar. Si podemos salvar aunque sea a un solo pibe de morir desangrado en el aire, vale todo el laburo del mundo. Pero el camino no va a ser fácil. Una cosa es una prueba en un rincón de la base y otra muy distinta es convencer a la jerarquía militar en medio de una guerra de que la solución para enfrentar a la tecnología de punta de la OTAN es madera y resina. Martínez sabe que el tiempo corre, que cada noche que pasa, otra chancha despega hacia las islas, y que allá afuera, en el medio de la oscuridad del mar, los radares ingleses ya están buscando su próxima presa. El viento de la Patagonia no te pedía permiso, te arrancaba la piel. En la base aérea militar San Julián, el frío de ese junio de 1982 no era solo una cuestión climática, era un peso constante que se te metía en los huesos, mezclado con el olor a JP-1 y el rugido lejano de los motores que nunca terminaban de apagarse. El suboficial principal Martínez, con las manos curtidas por el laburo y el frío, caminaba detrás del mayor Patterson hacia la oficina del Comodoro. En sus manos apretaba una carpeta con hojas amarillentas, llenas de cálculos hechos a mano, y bajo el brazo, el panel de prueba que había resistido el impacto. La base era un hormiguero de nerviosismo. A lo lejos, se escuchaba el carreteo de un Skyhawk que volvía, o quizás uno que no volvía más. Esa era la realidad, cada avión que salía hacia las islas era una timba contra la muerte. Y ahí iba Martínez, un tuerca viejo, un tipo que sabía más por los años de grasa que por los libros, tratando de convencer a los de arriba de que la solución para los misiles ingleses no venía de una fábrica de armamento en Francia, sino de un aserradero. Al entrar a la oficina, el calor de la estufa a querosén le pegó en la cara, pero no lo alivió. El Comodoro Varela estaba de pie frente a un mapa gigante del Atlántico Sur, con los ojos hundidos y una taza de café frío en la mano. No se dio vuelta al sentirlos entrar. Patterson, dijo Varela con voz de lija, me dicen que me traes una solución mágica para los C-130. Espero que no me hagas perder el tiempo. El TC-63 tiene que salir a la medianoche para una misión de reabastecimiento y transporte de heridos. Los piratas tienen un destructor en el sector, y el radar de Malvinas dice que los Sea Dart están activos. Patterson dio un paso al frente, firme. Señor, el suboficial Martínez ha desarrollado un blindaje compuesto. Lo probamos en el polígono. Detuvo fragmentos de alta velocidad que el duraluminio de la chancha ni siquiera registra. Varela se dio vuelta lentamente. Miró a Martínez de arriba abajo, deteniéndose en sus manos sucias de resina y aserrín. Luego miró el panel de madera y resina que Martínez apoyó sobre la mesa de mapas, justo encima de la Gran Malvina. ¿Madera, Martínez? Varela soltó una risa seca, amarga. ¿Me estás diciendo que mientras la Royal Navy nos tira con misiles de última generación, nosotros vamos a defendernos con tablas de cajón de manzanas? ¿Vos sos consciente de que si esto falla y el peso extra desbalancea el avión,
o si el material se incendia, yo voy a tener que escribirle a las familias de 5 pibes explicándoles que murieron porque un carpintero de Córdoba tuvo una idea brillante. Martínez sintió que el nudo en el estómago se le cerraba, pero no bajó la mirada. El voceo le salió del alma, con esa mezcla de respeto militar y la confianza del que sabe lo que hace. Con todo respeto, Comodoro, no son tablas de cajones. Es quebracho blanco prensado con resina epóxica y capas de tela técnica que sacamos de los suministros de emergencia. El principio no es detener el misil, señor. Si un Seadar te pega de lleno, no hay nada que te salve, ni el acero de un tanque. Pero el problema son las explosiones de proximidad. Esos misiles británicos explotan cerca y tiran una lluvia de miles de fragmentos de tungsteno y acero. El aluminio del Hércules es papel de fumar para eso. Martínez se acercó a la mesa, olvidando por un segundo las jerarquías, impulsado por la urgencia de la vida. Mire esto, señor. Señaló el panel. El fragmento entra a 1500 metros por segundo. En el metal, la energía no se disipa, el metal se desgarra y el fragmento sigue viaje, transformándose en un proyectil secundario que te corta las mangueras hidráulicas o le vuela la cabeza al navegador. Pero en este sándwich de madera, la fibra se deforma, absorbe la energía cinética y la convierte en calor. El fragmento se queda ahí, atrapado en las fibras. Es física, Comodoro. Es usar la elasticidad de la naturaleza contra la fuerza bruta de la tecnología de los gringos. Varela se quedó en silencio. El viento golpeó la ventana de la oficina con una fuerza que hizo vibrar los vidrios. En ese momento, un oficial de comunicaciones entró sin golpear, pálido como un muerto. Señor, mensaje del radar Malvinas. Acaban de detectar un contacto a baja altura. Es un Hércules que volvía. El TC-65. Le pegaron, señor. Dicen que tienen fuego en el compartimento de carga y que el sistema hidráulico principal está muerto. Están tratando de llegar a la costa, pero pierden presión. El silencio que siguió fue atroz. Martínez sabía quiénes iban en el TC-65. Pibes con los que había compartido un mate apenas ayer. Varela miró el panel sobre la mesa y luego a Martínez. ¿Cuánto tiempo necesitas para instalar esto en el TC-63? Preguntó Varela, con la voz quebrada por la urgencia. Si me dan 10 hombres y todas las remachadoras neumáticas de la base, lo tengo listo antes de que carguen el combustible, señor, respondió Martínez, ya dándose vuelta para salir. Hacelo, ordenó Varela. Pero Martínez. Si ese avión se cae por culpa de tus tablas, Dios no te va a alcanzar para esconderte. El laburo fue un infierno. El hangar 3 se convirtió en un campo de batalla contra el reloj. No había planos, no había manuales de Boeing o Lockheed que dijeran cómo blindar un avión de transporte con madera de la zona. Martínez dirigía a los mecánicos como un director de orquesta loco. Dale, pibe. No escatimes con la resina. Gritaba Martínez sobre el ruido de las herramientas. Ese panel tiene que ser parte de la piel del avión. Si queda flojo, la vibración nos va a destruir la estructura. Los soldados, pibes de 20 años que apenas entendían de ingeniería, trabajaban con una desesperación sagrada. Cortaban la madera, la untaban con esa mezcla pegajosa y maloliente, y luego subían a las escaleras para fijar los paneles en las zonas que Martínez había marcado con tiza roja, los mamparos que protegían el sistema hidráulico, la base de la cabina y los tanques auxiliares de combustible. Che, Martínez, dijo uno de los mecánicos, un correntino de ojos grandes, esto de verdad va a parar un misil. Mi primo está ahí arriba, en ese avión. Martínez se detuvo un segundo. Miró al pibe, le vio el miedo en los ojos y le puso una mano pesada en el hombro. No sé si va a parar un misil, pibe. Pero te juro por mi vieja que le va a dar una oportunidad que hoy no tiene. Ahora dale, remachá eso como si te fuera la vida, porque a ellos les va la vida en esto. Cerca de las 11 de la noche, el TC-63, la chancha, estaba lista. Se veía extraña, con esos parches oscuros y toscos bajo su pintura camuflada.
Parecía un guerrero herido que se había puesto una armadura de fortuna. El mayor Patterson llegó con los pilotos. El comandante de la aeronave, un tipo con 1000 horas de vuelo pero que esa noche se veía cansado, miró los paneles de madera. ¿Así que este es nuestro chaleco antibalas, Martínez?, preguntó el piloto, tocando la superficie rugosa. Es lo mejor que la patria nos dio hoy, capitán, respondió Martínez con un nudo en la garganta. Vuelen bajo, bien pegados al agua. Y cuando sientan los golpes, confíen en la madera. El quebracho no se rinde fácil. El despegue fue un momento de tensión insoportable. Con el peso extra y el combustible al máximo, el Hércules necesitó cada metro de la pista de San Julián. Martínez se quedó en la pista, viendo cómo las luces de posición desaparecían en la negrura total del mar, hacia el este, hacia el peligro. Pasaron las horas. En el centro de operaciones, el silencio se podía cortar con un cuchillo. El radar mostraba solo estática y pequeños ecos que desaparecían. Martínez no se había ido a dormir. Se quedó sentado en un cajón de herramientas, fumando un cigarrillo tras otro, con las manos temblando por el cansancio y la adrenalina. De repente, la radio del centro de mando estalló en un caos de estática y gritos. Intercepción. Intercepción. La voz del operador de radio del TC-63 llegaba distorsionada. Estamos bajo ataque. Múltiples contactos. Nos dispararon. Sentimos los impactos. Señor, nos dieron de lleno en el lado de babor. Varela y Patterson se pegaron a la radio. Martínez se puso de pie, sintiendo que el corazón le iba a estallar. TC-63, informe estado. Gritó Varela al micrófono. ¿Pueden mantener el vuelo? ¿Tienen control? Perdimos el motor 3. El avión vibra como un demonio. La voz del piloto era pura adrenalina. Pero el hidráulico responde. Repito, el hidráulico está vivo. No entiendo cómo, pero seguimos en el aire. Estamos entrando en la zona de nubes, estamos tratando de perderlos. ¿Y el personal?, preguntó Patterson, con la voz temblando. Hay metralla por todos lados en la cabina de carga. El suboficial mecánico recibió un golpe, pero... Esperen. Señor, la metralla no pasó. Están incrustadas en las placas. Las placas aguantaron. Dios mío, las maderas están llenas de plomo pero no pasaron al otro lado. En ese momento, un sonido agudo y persistente llenó la sala de operaciones. El operador de radar gritó. Señor. 2 contactos rápidos se acercan al TC-63 desde el cuadrante norte. Son Sea-Geries. Los tienen fijados con radar. Martínez cerró los ojos y apretó los puños hasta que los nudillos le quedaron blancos. El Hércules, cargado, herido y con un motor menos, era un pato de boda para los cazas ingleses. TC-63, realicen maniobra de evasión extrema. Ordenó Varela, aunque sabía que era inútil. No podemos, señor. Si viramos fuerte, el ala dañada se desprende. Gritó el piloto. Los tenemos encima. Están disparando el Sidewinder. Fuego. Fuego en el aire. La radio se llenó de un estruendo blanco, un ruido sordo que ahogó cualquier voz humana. La pantalla del radar mostró un destello y luego... nada. El eco del TC-63 desapareció por completo. ¿TC-63? ¿TC-63, me copia? Varela llamaba una y otra vez, con la voz cada vez más desesperada. Contesten, carajo. TC-63. El silencio que siguió fue el más pesado de toda la guerra. Martínez miró sus manos, las manos que habían cortado esa madera, y por primera vez en su vida de soldado, sintió que el frío de la Patagonia le ganaba la batalla. En la radio, solo se escuchaba el siseo del vacío, y afuera, el viento empezaba a aullar como si supiera que algo terrible acababa de pasar en la inmensidad del océano. Comodoro. Susurró el operador de radar, con la voz quebrada,
tengo un contacto. Pero no es el avión. Es una señal de emergencia intermitente. A 50 millas de la costa. Es muy débil, señor. Casi no se oye. Martínez dio un paso adelante, con los ojos inyectados en sangre. El destino de 5 hombres, de su invento y de su honor, pendía de un hilo invisible en medio de una tormenta que apenas comenzaba. El silencio en la base de San Julián no era un silencio común, era una losa de granito que nos aplastaba el pecho a todos. El siseo de la estática en la radio parecía la respiración de un fantasma. Yo me quedé ahí, duro como un poste, mirando mis manos. Esas manos que habían cortado y cepillado el quebracho y el lapacho con la esperanza de que la madera, noble y nuestra, pudiera más que el acero de los piratas. Pero un misil Sidewinder no es una esquirla, che. Es la muerte con alas. Varela se sacó los auriculares con una lentitud que dolía. Tenía los ojos vidriosos, fijos en el punto del radar donde el TC-63 se había desvanecido. En el ambiente flotaba ese olor a café rancio y a miedo que tienen los puestos de mando cuando las cosas salen mal. Martínez, me dijo Varela con la voz rota, hiciste lo que pudiste. Nadie le pide milagros a un carpintero en medio de una guerra de misiles. Pero yo no podía aceptarlo. No me entraba en la cabeza que esos pibes, que me habían saludado antes de subir a la chancha, con una sonrisa y un «nos vemos a la vuelta», suboficial, se hubieran evaporado así nomás. Me acerqué al operador de radar, casi pechándolo. «Buscá de nuevo». Le grité, y el pibe se asustó. «Esa señal que dijiste, la de emergencia. Buscá la frecuencia de las balizas de los botes. El quebracho aguanta, carajo». Si el misil no pegó de lleno en el tanque, esa madera mantuvo la estructura armada lo suficiente para que caigan al agua. El comodoro Varela me puso una mano en el hombro para frenarme, pero en ese instante, un chirrido agudo salió del parlante. No era voz humana, era un pulso. Tic. 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 Señor. Gritó el operador, saltando de la silla. No es un error. Es una baliza de rescate. Está activa. Y hay otra más cerca. Están vivos. Carajo. Están vivos. Lo que siguió fue una locura. El operativo rescate se armó en minutos, desafiando todas las órdenes de seguridad. Un helicóptero Sea King salió al cruce, volando a ras del agua para no ser detectado por los radares de la flota británica, metiéndose de lleno en una boca de lobo de nubes negras y viento antártico. Pasaron 3 horas. 3 horas donde envejecí 10 años. Me quedé en la pista, bajo la llovizna helada, mirando hacia el este. Rezaba. Rezaba como no lo había hecho en toda la guerra. Le pedí a la madera, a mis árboles del norte, que hubieran tenido la fuerza de proteger a mis hermanos. A lo lejos, el sonido de las palas del helicóptero empezó a romper el rugido del viento. Cuando el Sea King aterrizó, me acerqué corriendo, ignorando los protocolos. La puerta se abrió y el frío de la Patagonia pareció congelarse en el aire. Primero bajaron al copiloto, con un brazo roto y la cara quemada, pero vivo. Después al resto de la tripulación. Y al final, ayudado por 2 médicos, bajó el comandante del TC-63. Estaba empapado, tiritando de hipotermia, pero cuando me vio, se detuvo. En su mano derecha apretaba algo. Se acercó a mí, tambaleándose, y me extendió el objeto. Era un trozo de madera de quebracho, negro por el fuego, astillado por el impacto, pero increíblemente denso. Tenía incrustado un pedazo de metal brillante, un fragmento del fuselaje que el misil había proyectado como una guillotina. Martínez. Me dijo con un hilo de voz, mientras el humo de su aliento se mezclaba con el mío. El misil explotó cerca de la cola. El avión se partió al medio al tocar el agua. Pero la cabina. La cabina no se deformó. Esta madera maldita absorbió la onda expansiva del mamparo. No nos aplastó el motor porque tus placas aguantaron el golpe. Me abrazó.
Un abrazo de esos que solo se dan los hombres que han visto de cerca el final. Yo lloré. Lloré por los que volvieron y por los que se quedaron allá, en ese mar que no perdona. La guerra terminó poco después. Perdimos las islas, pero no perdimos el alma. El TC-63 se hundió en el Atlántico Sur, pero su sacrificio y la locura de un suboficial que creyó que la madera argentina podía vencer a la tecnología gringa, se convirtió en leyenda en los pasillos de la Fuerza Aérea. Hoy, muchos años después, todavía tengo ese trozo de quebracho quemado sobre mi escritorio. A veces lo toco y puedo sentir el frío de San Julián y el calor de los motores. La historia dirá que perdimos por falta de recursos, por la superioridad técnica de los piratas, por el bloqueo. Pero yo sé la verdad. Aprendí que cuando no tenés nada, lo tenés todo, porque te queda el ingenio, te queda la criollada y te queda el corazón. Porque al final del día, no son las máquinas las que ganan las batallas, sino los hombres que, con un pedazo de madera y un poco de alambre, son capaces de desafiar a los imperios para proteger a los suyos. Ese es nuestro verdadero legado, que en la hora más oscura, el ingenio argentino es la luz que nunca se apaga. Malvinas, por siempre argentinas.